En esta emisión de su programa Abogacía Digital, hablaremos de los mecanismos alternativos de solución de controversias, de la implementación de tecnologías y de algunas medidas que los tribunales de justicia administrativa de todo el país han estado tomando para que la justicia efectivamente sea pronta y expedita. Esto lo hablaremos con la doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre, quien es magistrada de justicia administrativa en el estado de Jalisco y también es presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Justicia Administrativa en todo el país. Comenzamos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya estamos con la doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre, una querida amiga y también una muy destacada jurista que además de ser magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, Asociación Civil. Y desde esta asociación y desde el propio tribunal ha hecho un trabajo muy intensivo en diversos temas, entre los cuales se encuentra, por supuesto, la integración y la implementación de diversas tecnologías en el quehacer cotidiano de la impartición de justicia administrativa, tanto desde la doctrina como desde su aplicación práctica, y también en los últimos meses, en los últimos años, ha estado explorando todo lo relativo a la ley, a los mecanismos alternativos de solución de controversias, y ahora que ya tenemos ley, pues podemos empezar a abundar un poco en ella y que nos puedas enseñar, querida amiga, cómo ves el panorama para los mecanismos, cómo ves el panorama para la justicia administrativa y, por supuesto, cómo lo ves para la asociación que presides actualmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias de corazón por la invitación, doctor Antonio, gran amigo. Gracias y de verdad me siento muy honrada y platicarte que efectivamente el tema de los más mecanismos alternativos de resolución de conflictos en materia administrativa, pues antes era impensable, ¿no? Era algo que no podíamos entender porque por un lado está el Estado, la administración pública, y por otro el particular. Entonces decían, ¿cómo podríamos llegar a una negociación, a un convenio, cuando pues está por un lado la administración y evidentemente la representación de los millones de ciudadanos que están afuera, ¿no? Esperando una buena administración una buena impartición de justicia en pro. Y considerando que pues la administración de justicia es obligada y que el servidor público está obligado a acatar lo que la ley le confiere y demás. Sin embargo, hoy, a partir de las reformas constitucionales, el 17 constitucional, y otras, hemos encontrado que pues se abrió la justicia administrativa y se abrió los métodos alternos a la justicia administrativa. Yo creo que mucho tuvo que ver la experiencia que ya llevaba por ahí en temas fiscales y yo siempre lo platiqué. Yo creo que yo fui una de las si no promotoras, de las creyentes más fervientes que sí se podía implementar un método alterno en materia administrativa. Yo siempre dije, bueno, pues si en materia fiscal tenemos los acuerdos conclusivos que de alguna manera manejan convenios y acuerdos y es una forma pues mucho más ágil de resolver temas que tenían que ver con conflictos por ahí, pues y cuestiones económicas y demás, ¿por qué no pensar en abrirlo cuando se da la gran reforma constitucional en el 17 y lo abre a todas las materias? Y luego ya en la implementación de la Ley General de Métodos Alternos, en donde ya inclusive un capítulo específico nos considera para que los métodos alternos ya se lleven en materia administrativa y nos da no solo la facultad, sino la obligación a los tribunales en materia administrativa de llevar los procedimientos de métodos alternos en nuestros tribunales, pues nos deja una gran tarea. La primera es pues, cómo los íbamos a implementar, cómo íbamos a lograr eh, romper el paradigma de no se puede,
Por un lado, la administración no se negocia, la administración se cumple. Y por el otro lado, la metodología y los mecanismos por los cuales íbamos a accionar, que evidentemente tienen que ser y tenían que ser diferentes a lo que ya los poderes judiciales o los métodos alternos en las diferentes materias, pues están aplicando y que han funcionado muy bien en muchas materias, ¿no? Entonces, pues desde la asociación, pues tomamos la batuta, nos reunimos, estuvimos trabajando bajo liderazgos importantes y hoy yo creo que uno de los liderazgos más importantes es el actual presidente y el anterior también los presidentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues ya con los tribunales, con el Tribunal Federal, logramos que se implementara el Consejo Nacional. Eso fue el año pasado, por ahí del mes de agosto, septiembre, en donde ya íbamos tarde a la implementación de la mesa del Consejo, donde participamos los 32 estados y obviamente la ciudad en la implementación, crear los lineamientos y la normatividad que iba a fijar la forma en la que se iba a regular y se iban a llevar estos métodos alternos. Finalmente, estos métodos alternos lo que buscan es una agilidad en la prestación de justicia, que el ciudadano tenga una justicia, como lo marca la Constitución, expedita, Ujú. real y obviamente conforme a derecho. Entonces, pues, ¿cómo íbamos a lograr este reto? Y bueno, pues si bien la ley general nos enmarca a través de su capítulo, nos da un marco normativo para iniciar, no nos dice exactamente el cómo podemos aplicarla. Sin embargo, establece la creación de este Consejo Nacional que funciona y va a funcionar y funciona hoy actualmente como ese órgano rector que está constituido por los 30 y representado por los 32 estados, y bueno, pues que hoy lo preside justamente el Tribunal Federal y que a través de comisiones está creando la normatividad expresa para llevar y los lineamientos para llevar la forma de ejecución, para que todos los tribunales en el país y las sedes administrativas, los órganos administrativos, las autoridades, sepamos cómo vamos a desarrollar. Entonces, yo creo que estos lineamientos están siendo muy importantes. Hoy estamos en ese proceso de terminarlos. Sin embargo, te puedo decir con mucho orgullo que ya varios tribunales han logrado avanzar en este tema. Tenemos ejemplos muy claros. Digo, uno de los ejemplos es Nuevo León. Nuevo León tiene mucho tiempo ya explorando los métodos alternos. Lo hacían en su propia ley. Sabemos que en el tema del federalismo, pues los estados podían determinar sus formas de operar algunas cosas. Y así empezaron, ellos son los primeros que iniciaron en este proceso y bueno, pues ellos ya tienen grandes resultados. En segundo lugar tenemos el Tribunal de Guanajuato, que incluso ya tiene hoy justicia itinerante, justicia alternativa itinerante, donde con un camioncito a los municipios y lleva los métodos alternos para resolver. Tiene muy acotado los temas que se pueden resolver precisamente esperando lo que la mesa, lo que el Consejo Nacional va a determinar. Y pues la buena noticia es que Chihuahua también ya por ahí resolvió algunos temas. Ya hoy te puedo presumir también que ya tenemos el primer, digamos, el primer borrador que seguramente en 1 o 2 semanas ya va a estar sesionándose en el Consejo Nacional para aprobación, en donde ya se da el punto y coma, los lineamientos específicos de cómo van a operar. Y lo que sí te puedo decir es que la ley sí nos establece muy diferente a lo que hablan los mecanismos en forma general, que debemos regirnos por un dictamen técnico jurídico. ¿Por qué? Porque no es la misma circunstancia de un asunto familiar, de un asunto mercantil, a un asunto administrativo. Entonces debe haber un cuidado extraordinario y obviamente un proceso de análisis de los asuntos en un marco jurídico en donde se funden, motiven y obviamente se digan todas las circunstancias que enmarcan los asuntos. Y es que básicamente aquí, y para beneficio de nuestra audiencia y un poco el contexto
querida doctora, los tribunales de justicia administrativa, tanto los 32 locales como el federal, es decir, 33, están fuera en su gran mayoría de los poderes judiciales y se dedican de manera muy especializada a resolver controversias entre la administración pública y los particulares, también lo digo de manera muy general, y eso les da este alto grado, como decía, de especialidad y estas particularidades que tienen. En algunos lugares son organismos constitucionales autónomos y en otros pocos están adscritos de alguna manera al Poder Judicial, o hay lugares donde se les conoce sencillamente como tribunales administrativos y están en un punto medio. Entonces, estaríamos hablando de una justicia que necesita de una alta especialización, una justicia en la que una de las partes normalmente es la administración pública, y por eso se necesita de tener personas juzgadoras con una solvencia técnica muy, muy alta, y por supuesto también de procedimientos muy claros, y en donde entró con esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de manera muy, muy intensa y de manera inmediata prácticamente la posibilidad de ir hacia ellos para poder un poco, entre otras cosas, despresurizar el trabajo que tienen los tribunales y, como ya lo decías, impartir una justicia de manera expedita. Entonces, estaríamos hablando de que hoy se encuentran en plena implementación. ¿Y qué está haciendo la asociación, doctora, tanto desde un punto de vista de implementación en sus procedimientos como desde el punto de vista tecnológico para hacerlo de mejor manera? Te platico, amigo, que estamos haciendo muchísimo trabajo ahorita de escritorio para dejar los lineamientos, la normatividad que regirá la forma en la que vamos a actuar todos los tribunales en el país. Lo dices muy acertadamente. Los tribunales administrativos, además de ser organismos, en su mayoría somos autónomos, todavía quedan algunos que sí están sectorizados a los poderes judiciales o no tienen esa autonomía, pero constitucionalmente la mayoría sí somos autónomos. Y tenemos una razón de esa autonomía. Somos tribunales multidisciplinarios que vemos temas de gran trascendencia, como las faltas administrativas graves que tienen que ver con todos los servidores públicos, que evidentemente nos obliga a ser autónomos, a tener esa libertad de decisión, porque determinamos sobre las responsabilidades de nuestros compañeros servidores públicos. Vemos temas también, pues obviamente, de carácter gubernamental y de administración, temas que tienen que ver con el quehacer público de las autoridades, que evidentemente pues, nos obliga también a tener pues, esa autonomía para poder determinar de una forma completamente independiente. Entonces, esa es la razón por la que pues, el camino no es el mismo que llevan los métodos alternos como en el resto de las materias. Y la propia ley lo resguarda en su contenido y dice, bueno, no puedes llevarlo de la misma forma, debes establecer lineamientos y debes llevar una estructura jurídica mucho más fuerte. Por ejemplo, en el caso de los métodos alternos general, para las demás materias, te platico que hoy se puede hacer a través de mediadores y certificados. Obviamente se debe cumplir con un proceso de certificación, como también nosotros lo tenemos que cumplir, pero estos organismos certificados o personas certificadas pueden a su vez llevar mediaciones. Son prestadores de justicia, ayudan en las materias y en las áreas que la propia ley les permite. En el caso de la justicia administrativa, no. Ahí solo podrán haber, por ejemplo, abogados colaborativos. Los abogados colaborativos que también deberán contener o tener un expertise, no solo en la materia administrativa, sino conocer los métodos alternos y deberán llevar una certificación para poder actuar. Pues evidentemente podrán actuar, pero no podrán llevar una mediación como tal. Sin embargo, las autoridades, que son los entes administrativos, donde inicia el procedimiento, donde se presta el servicio, donde inicia todo lo que se podría dar en un tribunal ya como un juicio, yo sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que estamos generando hoy, son los lineamientos para la capacitación, para la certificación, certificar, por un lado, a los tribunales, certificar
al personal de los tribunales para que todos contemos con esa certificación para poder actuar en una mediación, en un método alterno como tal, y también a las autoridades, quienes deberán contar también con el personal certificado, que además deberá contar con la certificación de los tribunales administrativos, que no es la misma o no son las 120 horas que establece la ley, porque la ley establece esa cantidad de horas como mínimo, que pudiera dar cualquier instituto en cualquier estado del Poder Judicial, por ejemplo. No se tendrá que dar en materia específica porque debe haber un expertise, un conocimiento real de la materia administrativa y de los métodos en materia administrativa. Entonces, ¿qué estamos haciendo como asociación? Apoyando al Consejo Nacional para que cuanto antes, y esto insisto, va a ser en 1 o 2 semanas, les vamos a tener las muy buenas noticias, que ya tendremos la normatividad para la aplicación exacta y que sea uniforme. Intentamos que esta justicia administrativa ágil, expedita y real se lleve de una forma uniforme. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil y de mayor acceso al ciudadano y mucho más sencillo. Y obviamente la otra de las diferencias muy importantes es que cualquier asunto que se lleve a una mediación tendrá que pasar por un magistrado instructor. O sea, siempre, siempre deberá llevar un visto bueno y deberá ser sancionado por el magistrado, que ese sí es el perito de peritos, que es el que tiene realmente el conocimiento, pero que será muy diferente su función cuando ya hay un convenio, cuando ya hay un arreglo previo y que pasó por una serie de elementos de procedibilidad que se marcan en la propia ley, en el propio reglamento, y que cuando llegan a él, pues ya será mucho más fácil y mucho más sencillo revisar. Y yo sí me centraría en ese dictamen técnico jurídico que va de la mano de un dictamen financiero en el que la autoridad administrativa o el ente administrativo, pues también deberá dejar muy claro si cuenta con los recursos para salir adelante con ese arreglo que se lleve o si hay alguna afectación, alguna partida en la que pueda haber un daño público, se pueda lesionar, porque ahí es donde se entra en los asuntos en los que ya no pueden ser mediables. En materia administrativa, no todos los asuntos serán mediables, solamente los que puedan ser y los que estén exceptuados por la ley. Esto es que no vayan en contra de derechos de niños, que no vayan en contra del interés general, derechos humanos, ya saben, en general todo ello. ¿Y cómo estás viendo, y un poco para empezar a cerrar, querida doctora, el programa, cómo estás viendo en todo este ecosistema la implementación de diversas tecnologías? ¿La ves factible o cómo lo ves? Y si nos puedes dar alguna última idea para comenzar a cerrar el programa. Sin lugar a dudas, las tecnologías serán nuestro mayor apoyo. Porque la idea es que desde las negociaciones se hagan a través de las tecnologías, que logremos que estas sesiones, por ejemplo, se puedan hacer a través de estas tecnologías. No, hoy sabemos, y sobre todo en los estados grandes donde no tenemos a lo mejor salas regionales y hay un solo tribunal. Que tiene que, caso de Jalisco, somos 125 municipios y solo hay un tribunal y está en la zona metropolitana, donde podamos llevar estos procesos a través de las tecnologías y esto acerca la justicia mucho más al ciudadano a través de las tecnologías y que también los cursos de capacitación, todo lo que conlleve el método como tal, incluso para las propias certificaciones, pues con gran apoyo en tecnologías que son las que nos van a hacer fuertes. Sin ellas no vamos a poder salir adelante. Entonces yo creo que las tecnologías de la información son las que nos van a llevar al éxito de todo ello a nivel nacional y federal. Y con eso podemos ir concluyendo entonces, querida magistrada, y una última idea sobre qué se ha hecho en la Amtrija, qué se va a hacer y cómo ves el panorama en general para la justicia administrativa para que podamos concluir. Te platico que estoy muy contenta porque llevamos grandes avances. Vamos hacia un proyecto de código único. También ya tenemos una iniciativa, un libro en el que me hiciste el favor
de ser coordinador con nosotros y que es un gran elemento de consulta en donde yo siempre he dicho que los cocineros somos los magistrados porque somos los que llevamos el día a día, conocemos los asuntos desde tenerlos enfrente, somos los peritos de peritos, así nos reconoce la propia corte y la ley. Entonces, ese libro se hizo con la colaboración de todos los tribunales del país y es precisamente acercar la justicia al ciudadano, hacerla mucho más entendible, hacer una justicia, por lo menos en lo que ve al procedimiento, única para que sea mucho más ágil. Eso es uno de los grandes avances que llevamos, ya con la promesa por ahí del Poder Legislativo de que se eleve a una iniciativa y además, pues si ya hay en materia civil, si ya la tenemos en materia penal, ¿por qué no en materia administrativa? Hablarte también del tema de cercanía con la gente. Tenemos un proyecto de firma con universidades en donde pretendemos esa cercanía y que también esa expertise de las universidades pues entren con nosotros para mejorar la justicia cada día. Y evidentemente también este tema de los más elevarlos para que se conviertan en el instrumento más utilizado para que logremos esa justicia expedita muy rápida. Si logramos que se implemente como estamos percibiendo, quizá un asunto de no tanta complejidad puede salir en un mes máximo, 15 días. Cuando hoy en día en un tribunal, un asunto fiscal pequeño puede llevar de 3 a 6 meses. Eso es la gran diferencia y además ejecutado en en el mismo tribunal. Esto va a ser un beneficio incluso para las propias autoridades y sobre todo para el ciudadano, que es para quienes nos debemos. Totalmente, querida magistrada, creo que la audiencia y muchas personas que estamos aquí contigo podemos estar contentos de que la justicia administrativa está avanzando, de que la justicia administrativa, como lo decías, se está abriendo y que la justicia administrativa también está incluyendo en su quehacer cotidiano las tecnologías para que esta justicia pronta y expedita que señala la Constitución sea una realidad y el acceso efectivo por parte de todas las personas a la misma también lo sea. No me queda más que agradecerte mucho tu tiempo, querida doctora Jiménez Aguirre, y invitarte para posteriormente estar en nuestro programa para hablar otros de los interesantísimos temas que estás llevando a cabo tanto en la impartición de justicia como en la academia y esperar que todo vaya bien en los proyectos futuros. Muchas gracias. Muchas gracias y recordarles también que en tema de juicio en línea ya estamos como punta de lanza. Prácticamente todos nuestros tribunales ya llevan su juicio en línea. Eso, las tecnologías son nuestro aliado más importante. Entonces, sin ellas no podríamos avanzar. Muy agradecida de verdad por la invitación. Estoy a sus órdenes siempre y agradecida siempre por el tiempo que nos dan a nosotros los tribunales administrativos. Muchísimas gracias. Este ha sido su programa Abogacía Digital. No se pierdan la próxima emisión. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Como podemos ver, los distintos tribunales alrededor del país, entre los cuales se encuentran los que se encargan de impartir justicia administrativa, están haciendo diversos esfuerzos para hacer una realidad aquello que señala la Constitución de una justicia pronta y expedita. La importancia que tienen los mecanismos alternativos de solución de controversias para lograrlo y también la implementación de diversas tecnologías es fundamental. No se pierdan nuestra próxima emisión del programa Abogacía Digital y nos vemos para la próxima.